están saliendo apenas de aula a que se conecten. Ya hay 24 personas. ¿Esto qué es? Ah, no, esto no va de esta clase. Aunque sí tiene integrales. Bien. Entonces, en la clase de ayer, recordemos, en la clase de ayer vimos como modo de repaso. En la clase de ayer lo que se vio fue la integral definida. Y el concepto de áreas, pero con integral, ¿cierto? Áreas con la integral. Y vimos algunas propiedades de la integral definida, vimos algunos ejemplos de integral definida, el concepto de área, la diferencia entre una integral definida y el cálculo de un área. ¿Listo? Y empecemos entonces hoy poniendo un pequeño ejemplo, un ejemplo sencillo. Entonces lo decimos así: calcular el área bajo la curva de la función g de x igual a x al cuadrado menos 8x. ¿Listo? Entonces, muchachos, para resolver este ejercicio pues tendríamos que saber, me confirman si están viendo la pantalla, si me escuchan bien. Sí, profe, todo bien. Bien, listo. Entonces, para resolver este ejercicio basta con que primero hagamos un pequeño gráfico para entender de qué me están hablando de ese área bajo la curva. Siempre es importante tener que hacer el gráfico. Aquí me faltó el intervalo. En el intervalo pongamos 2 a 5. Entonces siempre es importante hacer estas gráficas para ver de qué me están hablando ahí. ¿Listo? Entonces la pregunta aquí del millón es: ¿de qué gráfica estamos hablando con g de x igual a x al cuadrado menos 8x? Una parábola. Una parábola. Perfecto. Una parábola. Y para dibujar una parábola, ¿qué necesitamos, mijo? ¿Cómo hacemos para dibujar este x cuadrado menos 8x en este plano de acá? Entonces Pues ver los puntos de corte en X. listo, entonces voy a seguir esos pasos que usted me dice. Para poder graficar hay que calcular los cortes con x. Y si voy a calcular los cortes con x, ¿cuánto vale y? Cero. Vale 0. Cero. Entonces Cero. eso quedaría como quien dice que mi g de x valdría ¿cuánto? 0, ¿listo? Eso es igual, ¿no? Y igual a 0, que es igual que g de x igual a 0. Entonces me va a quedar así: x cuadrado menos 8x va a ser igual a 0. Si saco factor común de x menos 8, entonces va a ser igual a 0. Por comparación de términos, puedo decir que este x es igual a 0 y que este x es igual a 8. O sea que tengo un corte en 0 y tengo un corte por acá en 8. ¿Listo? Ahí tenemos los cortes. De hecho, vamos a ponerlo por acá. ¿Hacia dónde se abre la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto que sí? Hacia arriba. O sea que la parábola se abre así. ¿Listo? Sería pues muy aventurado decir que el vértice está en 4, aunque yo creería que de pronto sí está, ¿cierto? Para que desde acá empiece a buscar la apertura. Entonces, ya encontramos algo: el corte con el eje X, y de hecho aquí encontramos corte con el eje Y directamente porque pues está tocando el origen. Ahora sí, ¿cómo calculamos el vértice?
¿Saben qué es el vértice, muchachos, de una parábola? Bueno, aquí Es algún... el punto. Es el punto El vértice no sería con la fórmula que es como h menos k, algo así. No, pues el vértice es el punto donde, El punto donde donde inicia. el mínimo o máximo de una función. en este caso mínimo o máximo. Mínimo. Mínimo. El vértice, como dice el compañero, tiene una coordenada h, k. Pero entonces, ¿cómo calculo h? Menos b sobre 2a. Sí, señor. Menos b sobre 2a. Como esto tiene forma cuadrática, entonces tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Significa que el a es el que acompaña al x al cuadrado, el b es el que acompaña a la x y el c es el término independiente. O sea que yo tengo que concluir quiénes son los valores de a, b y c para mi función. ¿Quién sería el valor de a? El que acompaña a x al cuadrado es un 1. ¿Quién sería el valor de b? Es un menos 8, que es el que acompaña a la x. Y el valor de c, como es un término que no existe, entonces vale ¿cuánto? 0, porque no hay término independiente en la función. De todas formas, entonces aquí calculamos h. H sería igual a ¿quién? A menos b, o sea, menos de la fórmula menos 8 del valor de b, dividido entre 2 veces a, o sea, entre 2 por 1. Y pues mire que no me hizo quedar mal de que el vértice estaba en la coordenada de x igual a 4. Entonces, aquí en x igual a 4 tenemos la coordenada. ¿Cómo encuentro el valor de k? ¿Quién recuerda cómo se hace? ¿Cómo encontramos el valor de k? La función normal de x por h. La función evaluada en k, o sea, la función evaluada en ¿cuánto? Justamente en el valor, perdón, la función evaluada en h. Precisamente la función evaluada en 4, perfecto. Si yo evalúo en 4 la función, entonces hay que recordar que la función tiene forma x cuadrado menos 8x. O sea que donde está x vamos a poner el 4 y vamos a poner aquí. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 4 al cuadrado 16 y 8 por 4 32, 16 menos 32 da menos 16. O sea que yo voy a suponer que por acá está el menos 16, vamos a ponerlo por acá con rojo. El menos 16, por acá está el 4 y que el vértice de la función está acá. Yo no necesito más para graficar. La función viene así y viene así. Ahí tengo un bosquejo del gráfico. Ahora, todo esto se puede corroborar si utiliza software de graficación, pero yo le voy a dar el siguiente consejo y es a forma muy personal, a forma de que se forme mejor como profesional. Está bien usar software, ¿cierto? Si usted ya sabe hacer esto. Pero si usted de los que de pronto todavía no le tiene práctica a esto, pues lo mejor es que practique un poquito cómo hacerlo a mano. ¿Listo? Y será un mejor profesional. Pero sí, el software, yo opino, el software es una parte fundamental que me va a servir para mejorar las cosas. Entonces, como me piden ir desde el 2 hasta el 5, entonces digamos que está más o menos desde acá. O sea que la región que tengo que calcularle al área es esta región de acá, ¿o no, muchachos? ¿Sí o no? Ahí como someramente, pues no está bien espaciado, pero es como por ahí, de 2 a 5 sería esa, ¿o no? Ahora, señor. Señor. Sí. Listo. Hay que tener en cuenta que si yo calculo la integral definida de la función, ¿qué me va a dar? Una región negativa. Pero como están pidiendo calcular un área, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la integral definida. O sea, el área va a ser entonces la integral definida que va desde el 2 hasta el 5 de mi g de x, en este caso que es la función, por el de x. Pero como es un área, entonces la tenemos que poner ¿qué? ¿Valor absoluto o no, muchachos? ¿Eso lo vimos ayer o no? Sí, bro. Entonces es la integral que va desde el 2 hasta el 5 de mi valor absoluto de x. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si la región en la que voy a calcular es negativa, pues yo lo que tengo que hacer es escribir en la función con un menos antes de la función, o sea, menos x al cuadrado menos 8x, pero negativos. Eso es lo que significa ese valor absoluto por dx. O sea que esto sería igual a ¿quién?
la integral que va desde el 2 hasta el 5 de menos x al cuadrado más 8x, todo eso por el diferencial de x. Ahora sí, ¿cuánto nos daría entonces esa integral, muchachos? Entonces la integral de la suma de términos es la integral de cada uno de los términos sumándose. O sea, la integral de x cuadrado de menos x al cuadrado es menos x al cubo dividido entre 3 más 8 veces la integral de x, o sea la integral de x al cuadrado dividido entre 2, y eso está evaluado entre quién y quién, entre el 2 y el 5. Ahora esto se puede clausurar un poco más para trabajar números un poco más pequeños, mitad 1, mitad 4, o sea que esto me va a quedar como menos x al cubo sobre 3 más 4 veces x al cuadrado de 2 a 5. ¿Cómo se resuelve ya esos límites de integración? Se resuelven de la siguiente manera. Límite superior, menos 5 al cubo sobre 3 más 4, 5 al cuadrado, ¿cierto? Menos, límite inferior, menos 2 al cubo sobre 3 más 4 por 2 al cuadrado. O sea, lo que hicimos fue evaluar en ambos extremos. Resolvemos. 5 al cubo, ¿cuánto es, muchachos? ¿125? ¿O no? Y está ahí entre 3. ¿Sí? Más 5 al cuadrado es 25. 25 por 4 es 100. ¿Cierto? Menos, abro paréntesis, menos 8 tercios, más 2 a la 2 es 4, por 4 le da 16. Si yo no me he equivocado en nada, pues sería solucionar esto y sería el resultado de la integral. Entonces pongámosle aquí, menos 125 tercios más 100 más 8 tercios menos 16. Hay términos que puedo agrupar directamente antes de resolver, que es el menos 125 tercios y el 8 tercios. Entonces, como tienen denominador homogéneo, dejo el 3 y es 8 menos 125. ¿Cuánto es 8 menos 125? ¿117? Sí. Pero negativo. Más 100 menos 16 da 84, ¿no? Ahora, ese 117 es múltiplo de 3. Entonces, si yo lo divido entre 3, ¿cuánto le va a dar? Entonces, yo digo, está lo que 3 en 11, ¿cierto? 3 por 3, 9, a 11, 2, bajo el 7, ¿cierto? Y 9 por 3, 27, a 27, 0. O sea que esto da 39, pero negativos. Y menos 39 más 84, ¿cuánto le da? Menos 39 más 84. 45. Entonces, 45 y serían unidades de área, que siempre las vamos a poner así, muchachos, unidades al cuadrado, ¿listo? Entonces, este ejercicio a modo de operar, a modo de recordar un poquito lo que vimos ayer, un poquito de lo que es el valor absoluto, un poquito de lo que es... Y no está de más repasarlo de la gráfica cuadrática, que sale mucho pues en este tipo de ejercicios. Hasta ahí, muchachos, me gustaría ver cómo se sintieron. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. O sea, ¿qué tan necesario? Bueno, no qué tan necesario, sino que pues me doy cuenta que, digamos, hacer el gráfico no es del todo necesario, porque si usted encuentra los puntos de corte en X, y el intervalo pues que le dan a evaluar está contenido, o parte de él está contenido en... Acá, estamos hablando del gráfico, listo. Exacto. Si, digamos, parte del intervalo que le dan, digamos 2,5, está todo dentro de la región negativa de la parábola. Exacto, que sería, sin hacer el gráfico, entre 0 y 8x. Pues entre 0 y 8 de la... Sí, te entiendo perfectamente, y en algún momento ya lo iba a hacer así.
por ahorrar tiempo. Pero ¿qué sucede? Bueno, el ejercicio tiene fines ilustrativos de recordar un poco, ¿listo? De recordar cómo calculábamos, cómo se grafica una parábola. Pero tienes toda la razón, ¿verdad? Lo que dice el compañero es muy cierto. Nosotros con los puntos de corte y sabiendo que la parábola abría hacia arriba, entonces sabíamos que el vértice tenía que estar por debajo, por lo tanto la región que iba a trabajar era negativa, que en definitiva eso es lo que me interesa, saber si esa región es positiva o es negativa. Como la región es negativa, yo no hubiera necesitado hacer más el gráfico, simplemente saber que la función tenía que ir con un signo menos por delante. Para eso se hace el gráfico, para saber si le pongo el menos o no le pongo el menos, eso es todo. Ahora, el compañero tiene razón en ese sentido. Los fines ilustrativos de hacer esto es pues recordar un poco. No calculo, uno lo vieron hace un semestre, tuvieron vacaciones. También hay que tener en cuenta que fue un semestre muy atropellado, fue un semestre donde las cosas se hicieron también muy rápido en algunos casos, se interrumpió varias veces el semestre, se interrumpió, por lo que no generó un aprendizaje, pues diría yo, muy significativo. El compromiso de nosotros profesores ahorita es precisamente preguntar, ir cubriendo estas necesidades, y ese es como el objetivo, Juan, de compañero Laya, de este gráfico, y hacerlo de esta manera, ¿listo? Ahora, si yo hubiera sido un curso normal, presencial, y yo sé que ustedes ya vieron esto, pues yo esto no lo hago por este paso de acá. Bueno, los que saben, yo realmente aquí hubiera hecho completación de cuadrados, y con eso me consigo todos los datos del ejercicio. Pero bueno, ahí está para quienes de pronto no recordaban muy bien cómo se graficaba. Entonces esta es una manera. Recuerde que este signo del x al cuadrado siempre me va a decir si la parábola se abre hacia arriba, y si en caso de que es menos un valor, por ejemplo un 3x al cuadrado, la parábola siempre va a abrir hacia abajo. Y eso son cositas que te ayudan a entender mucho el gráfico y a simplificar cosas. De todas formas, muy buena la observación, Olaya, y pues es la explicación que te puedo dar. Listo, profe, gracias. No, vale, listo. No viene el análisis ahí. Bien, muchachos, entonces, bien con el ejercicio, recordando un poquito cómo se graficaba, ¿ok? Recuerda que si tiene problemas con los gráficos, puede usar los software, no hay ningún problema, pero le recomiendo esto, repase un poquito los gráficos, porque se usan mucho, y no solamente en matemáticas, sino en muchas cosas. Y, profe, señor, qué pena, es que iba pues a preguntarle una cosita, bueno, no sé si usted sepa. Lo que pasa es que, por ejemplo, este ejercicio que está con pues calculando el área, pero por la parte negativa, sí, señor. creo que ese valor absoluto, no sé seguro. Cuando Bueno, el área negativa es porque supuestamente uno se entiende que se está calculando un área negativa, pues que gráficamente está negativa. sí, porque está por debajo del eje X. Cuando da negativa, pienso que por lo que se colocó con valor absoluto acá al principio, entonces por eso digo positiva. Pues Claro. sino que en un ejercicio que se trabajó el semestre pasado, pues vimos eso, de que cuando el área daba negativa sin trabajar con el valor absoluto era porque en el gráfico se estaba calculando un área que estaba negativa, o sea, hacia el menos y, por decirlo así. Sí, pero entonces no entiendo tu pregunta, ¿a qué te refieres? Pues bueno, lo que me estaba refiriendo era que si usted de pronto sabía o si era por ese valor absoluto, porque pues por lo que veo nos dio positivo en el 45 unidades cuadradas. Bueno, eso es por lo que definimos en la clase de ayer. En la clase de ayer definimos que las áreas, permiso ahí, que las áreas eran la integral definida desde un punto A hasta un punto B del valor absoluto de la función. O sea, este es una definición teórica. Siempre se pone con valor absoluto, porque las áreas no son negativas. Si usted en el semestre pasado hizo ejercicios de áreas sin considerar esta opción valor absoluto, entonces el profesor le tuvo que haber enseñado otra manera de que esa área no le hubiera dado negativa. Porque me explico, puede ser que el área no le dé negativa, y de hecho vamos a hacer un ejemplo ya mismo. Vamos a hacer el mismo ejemplo, que ya tenemos el gráfico, ya conocemos más. Hagamos el mismo ejemplo calculando el área.
en otro intervalo. Entonces digamos en el intervalo desde menos 2 hasta 1. ¿Listo? Pero no, además, pongámoslo desde menos 3. Desde menos 3 hasta 1. Entonces, básicamente nosotros tenemos un gráfico que ya lo conocemos, porque es la misma función. ¿Qué sucede con esto? Es una parábola que pasa por 0, tiene un corte por acá abajo y sube. Ese vértice por acá lo encontramos, ese vértice me da aquí menos 16, por acá me daba 4, por acá me daba 8. Perdonen pues la poco simetría que estoy manejando ahí, muchachos, pasaba por el origen. El intervalo que me están preguntando entonces es desde menos 3, aquí es de menos 3 hasta 1. Entonces me están pidiendo esta área que está acá. Ahora, por dimensiones, si usted hace la integral definida de la función, si usted hace la integral definida de una función que vaya desde menos 3 hasta 1, de ese g de x sin valor absoluto, pues déjeme decirle, el área no le va a dar negativa, porque es que esta cantidad es mucho más grande que esta cantidad de acá. O sea que esta cantidad negativa te va a restar de la cantidad positiva, te va a restar, pero no va a ser que dé negativo, de hecho va a dar positivo. Pero será el área que realmente que ocupa, de hecho sería, si lo revisamos así, si lo reservo como integral definida, estaríamos calculando una porción de área así, estaríamos perdiendo muchas regiones, estaríamos perdiendo la región negativa y esta región de acá que es la que le restó esa región negativa. Así que no es opcional no considerar las gráficas, por eso el profesor seguramente le toca haber enseñado algo. Muchos profesores lo hacen de la siguiente manera: si usted está calculando un área bajo la curva, entonces lo que hacen ellos es que parten el eje X, si solamente es un gráfico, y dicen que entonces restan por encima de la función ¿quién está? Pues 0, y por debajo de la función por debajo ¿quién está? G de X. Entonces mire que automáticamente al hacer esta operación le queda menos G de X, que fue lo que hicimos en este ejemplo acá, que me quedó menos G de X, sino que yo reemplacé directamente G de X. Entonces, si usted lo revisa de esa manera, también, porque usted también puede decir, por encima de la función, por encima del gráfico, ¿quién está? El área, por encima del área, ¿quién está? La función G de X, y por debajo de esta región de acá, ¿quién está? El 0, entonces en este caso es de G de X menos 0. ¿En qué región es G de X menos 0? Precisamente desde menos 3 hasta 0, incluidos. ¿Dónde es 0 menos G de X? Pues desde 0 hasta 1. Entonces, me preocupa mucho que en el semestre pasado lo hayan hecho así, porque si no fue este el análisis que hicieron, entonces las áreas les quedaron mal calculadas. Por eso entonces, el día de ayer yo les decía, el área de una figura, de una región sombreada, de un área bajo la curva, ¿cierto? En un intervalo desde hasta B, desde menos 3 hasta 3, desde menos 3 hasta 1 acá, es el valor absoluto de la función de X. O sea que, ¿quién es esto? La integral, esa integral la tengo que partir en dos partes, en la región positiva y en la región negativa. ¿De dónde va la región positiva? Pues desde menos 3 hasta 0 será la región positiva. Y si la región es positiva, simplemente tengo que dejar el g de x por dx. Más la integral desde 0 hasta 1 y esa región es negativa. Entonces ahí tenemos que poner menos g de x. Esa es la definición de valor absoluto. Entonces muchos profes no le enseño con valor absoluto, yo sí lo hago, pues realmente porque pues me gusta mucho leer bibliografías de matemáticas y en las bibliografías matemáticas lo hacen así, ¿listo? Otros profes lo que hacen es trazar una vertical sobre el eje X y revisan cuál es función, si la función está por encima de esa recta o por debajo. Bien. Si terminamos el ejercicio, entonces me quedaría la integral desde menos 3 hasta 0 de g de x, en este caso g de x, ¿quién viene siendo?
x cuadrado menos 8x por el diferencial más por menos le da menos la integral de 0 hasta 1 de g de x, si lo quiere ver, x cuadrado menos 8x. ¿Listo? Cuando usted termine de resolver esta integral, habrá encontrado el área total de la figura. Yo lo invito a que termine el ejercicio en su casa y que después de que lo termine, calcule la integral desde menos 3 hasta 1 directamente de x cuadrado menos 8x. Y me diga si le da exactamente lo mismo. Y una vez le digo que eso no da lo mismo. Esta integral definida no es el área. Listo, esta va a ser diferente del área que estamos calculando. Entonces yo los invito, en su casa terminan este ejercicio y posteriormente hacen este. Y comparan los dos resultados y me comentan la otra semana cómo les fue. Bien, no sé compañeros si esta era su duda, este era lo que me estás manifestando, lo estoy malinterpretando o qué. No, profe, sí, así está bien. Lo que pasa es que, como le digo, pues por mi parte, es la primera vez así que veo como por lo que se maneja el valor absoluto, ¿sí me entiende? O no sé si es que la verdad yo no recuerdo, pero entonces por eso... No, muchos profes y sobre todo acá en Univalle no lo manejan. O sea, le doy la explicación de por qué yo sí lo manejo. Yo lo manejo porque yo leo mucha bibliografía. Entonces usted va y busca el libro de cálculo 1 de Stewart y lo hace. Busca el de Sil y lo hace. Lector lo hace. Entonces los libros lo utilizan. ¿Listo? Y como yo me acostumbré mucho a aprender los temas de los libros, más allá de lo que me enseñaban mis profesores, siempre leía mucho de los libros, entonces me acostumbré a ese tipo de notación. Pero muchos profes lo hacen porque saben que a los estudiantes les da duro el concepto de valor absoluto, pero les da duro porque en cálculo 1 no lo enseñan bien. Porque en cálculo 1 le dicen valor absoluto y un número siempre será positivo, y eso es todo lo que dicen. Pero valor absoluto es una cosa fundamental y es una cosa que se utiliza mucho para medir distancias, para medir áreas, para medir muchas cosas, longitudes. Entonces, realmente en cálculo 1 hay que trabajarle duro a eso. ¿Por qué yo lo enseño así? Porque yo en cálculo 1 sí explico bien, por lo menos considero que lo explico completo, como se tiene que explicar. Entonces, como los estudiantes les da tan duro, los profesores hacen la regla de trazar sobre el eje X. Y lo que hacen es lo siguiente: lo que está encima de la región, en este caso de menos 3 hasta 0, sería la función g de x, menos lo que está abajo, 0. Y en el caso de 0 a 1, lo que está encima es el eje 0 y lo que está abajo es la función. Ahora, cuando usted resuelve estos dos elementos, pues llegó a lo mismo que llegamos nosotros a través del valor absoluto, porque es exactamente la misma definición. Entonces, de pronto el profe no se lo explicó como valor absoluto, pero lo hacía de esta manera que te estoy contando, que sí lo utilizan mucho aquí en Univalle. Bien, ¿alguna otra inquietud, compañeros? Bien, entonces vamos a darle comienzo a la clase de hoy. La clase de hoy va a tratar de centrarse sobre algo que se llama área entre curvas. Por cierto, ¿qué hicieron en la clase de aula? ¿Hasta qué temas vieron? Hicimos como unos ejercicios de sustitución. Están repasando las integración por sustitución. Ajá. Y eso. Bien, bien. Ah, bueno, pero bueno. Pero definida. ¿Ah? Pero integral definida con sustitución. Y también hicimos como ejercicios de sumas de Riemann. Ah, sí, eso es importante. Bien, bien, bien. Listo. Entonces vamos a trabajarle eso. Los ejercicios de sumas de Riemann son muy largos y tediosos. La integral realmente resume muchas cosas. Bien, entonces el tema que vamos a trabajar en la clase de hoy se llama área entre curvas. Porque el área de una sola curva no es tan complicada de hacer, pero el área entre curvas requiere un poquito más de análisis. Tampoco es difícil, sino que, por ejemplo, en las integrales anteriores te dan el intervalo y usted ya ahí es una gran ayuda porque ya sabe desde dónde hasta dónde va a ser la función. Pero cuando le dice encontrar el área encerrada
por las curvas y igual a x al cuadrado y la otra, digamos, la y igual a x. Entonces mire que si uno le ponen así, me están dando dos curvas, una x cuadrado y la otra y es igual a x. Entonces me están pidiendo calcular el área encerrada por esas dos curvas. No me dicen desde dónde hasta dónde. Aquí es donde empezamos entonces a meterle un poquito a los conceptos de cálculo 1. Exacto. Usted, creo que en el parcial del cálculo 1, en cálculo 1 nos hizo El primero. Sí, o sea, los que vieron conmigo saben que yo les puse cosas como estas en los talleres, les puse cosas como estas en evaluaciones, precisamente para que en cálculo 2 tuvieran ya nociones de lo que vamos a hacer aquí. Pero hay que tener en cuenta que no todos los que están en el curso vieron cálculo 1 conmigo. Hay algunas personas que vieron cálculo 1 con otros profes. Yo no estoy diciendo que haya sido bueno o malo, ¿cierto? Yo creo que es bueno porque yo confío en mis compañeros de la universidad. Sin embargo, desconozco qué les enseñaron, desconozco. Entonces yo asumo que aquí nadie todavía lo sabe hacer, aunque yo sé que los estudiantes que eran cálculo 1 conmigo de pronto ya tienen un poquito más de idea. Lo que tenemos que ver entonces es que vamos a hacer los gráficos. El gráfico de y igual a x al cuadrado es un gráfico básico. Para el que no lo conozca, pues es una parábola que tiene vértice en el origen y se empieza a abrir hacia arriba. Es una parábola que se abre así. ¿Listo? Uy, el profesor no puede ser más torcido para dibujar, ¿sí o no? Y eso que en el tablero era peor. Bien. Bien, me disculpen ahí el garabato, listo. La otra gráfica, lo voy a dibujar con rojo, es una y igual a x. Pero entonces usted puede hacer dos cosas. Un y igual a x que va por debajo o un y a x que va por encima de la función. Aquí hay que saber a qué le estamos apuntando. Realmente si yo la grafico y igual a x, sería una gráfica que viene como así. Hay que saber entonces que estas dos gráficas se están tocando en el origen, porque ambas pasan por el origen y se están tocando en otro punto. Significa luego entonces que la región que me están pidiendo calcular, es la región que están encerrando las dos curvas, o sea, este pedacito de acá. Si yo sacara ese pedacito y le hiciera un poquito de zoom, sería una cosa como esta. Dame un segundito que cogí la herramienta que no es. Sería una cosa como esta. Entonces ahí se encuentran y sería una región así la que queremos calcular el área. Entonces, con un x que empieza en 0, pero con un x que termina en donde no sabemos. Entonces, aquí en este momento el mayor limitante surge en encontrar este primer punto de x, porque la integral va a ir desde 0 hasta ese punto. Pero pregunta para todos, y la invitación a participar de los que no conocen, no les dé pena participar, aquí estamos todos aprendiendo. ¿Cómo encontrar ese punto X? El que sabe, pues conténgase ahí las ganas de contestar, y el que no sabe, dígame qué se le ocurre, qué piensa, conjeture, proponga. Lo importante en la matemática es eso, no quedarse quieto, proponer cualquier idea, así sea buena o mala. Si es mala, profe? para encontrar este punto X, este punto de acá, ¿cómo lo encontramos? Porque si yo sé que ese punto, digamos, es 5, entonces la integral va a ir de 0 a 5, ya la tengo resuelta. Pero como ese punto no sé cuánto es, ¿cómo lo calculamos? Profe, Señor, ¿y Señor, mirar con la pendiente, ¿se ¿no? iguala? ¿se igualan qué? ¿La recta 1 con la recta 2 o qué? La curva 1 con la curva 2, perdón. Mala mía ahí con lo de las rectas. ¿Sí? ¿Eso es lo que hacemos? Creo yo, no sé. No, y es una excelente solución, compañeros. Déjeme decirle que así se resuelve. ¿Por qué las podemos igualar? Cuando uno ve sistemas de ecuaciones en cálculo 1, el profesor tuvo que haberle enseñado que los sistemas de ecuaciones, por ejemplo, 3x más 2y igual a 5 y 4x menos, esto es y, menos y igual a 6,
Cuando uno resuelve esto, encuentra unos valores de X y encuentra unos valores de Y. Unos valores donde estas dos funciones, estas dos relaciones comparten solución. El profesor le tuvo que haber enseñado que es a través del sistema de ecuaciones, a través de los sistemas de ecuaciones, que es donde se monta una recta encima de otra, una curva encima de otra. Entonces mire, esta curva que viene así y esta curva que es la línea recta, en ese punto valen exactamente lo mismo. O sea, es como cuando usted encuentra ese valor de X por sistemas de ecuaciones, lo que está encontrando es dónde se encontraron esas dos rectas en la coordenada en X. ¿Qué vamos a decir entonces aquí? Que la manera de encontrarla es escoger que este Y1 lo vamos a poner Y1, esto lo vamos a poner Y2. Para encontrar eso, vamos a decir que Y1 va a ser el mismo Y2 en los puntos de interés, o sea, en los puntos donde se encuentra. Por ende, a través de este procedimiento matemático, vamos a encontrar por lo menos que X vale 0. O sea, es que ese nos salió por gráfico. Y vamos a encontrar el otro valor de X, que bueno, ese es el que todavía no conocemos. Pero mire que a nivel matemático ya sé que me va a dar esta solución. Como Y1 es igual a Y2, me queda que X cuadrado es igual a X. Voy a hacer algo aquí, me dicen si está bien o si está mal. Entonces esta X se simplifica con una de acá. Porque esto es lo mismo que decir X al cuadrado pasa a dividir el X y aquí ponemos un 1. Entonces esto se clausura o qué. No. Esa X está sumando, ¿no? No está multiplicando. Sí, si la quiere ver puede ser 1 por X. Está multiplicando un 1, por eso pasa a dividir y aquí queda un 1. Si la pasara al otro lado, de sumar a restar, entonces aquí quedaría un 0. No sería con la raíz. ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer, muchachos? Pues legalmente, sí. Se ve como sospechoso, ¿sí o no? Sí, pero sí se puede. Pero matemáticamente no hay ningún error. Está multiplicando, Sí, pasa a porque igual, si dividir. usted evalúa el 1 al cuadrado y 1 es lo mismo. Entonces, pues por eso. Pero se puede hacer Pero entonces. está pasando una variable, profe, eso no es posible. Sí es posible porque pues la ecuación le da lo mismo si es un número, una variable, dice pues que si está multiplicando pues pasa a dividir. Propiedades de la potencia, mismas bases se simplifican, entonces me queda que X vale 1. Y como dice el compañero, pues si X vale 1, 1 al cuadrado es 1 y Y igual a 1, entonces mire que las dos valen 1. El dilema ahí es que eso no se puede hacer o no es debido. Hacer esto es un delito porque usted acabó de eliminar una solución de las dos posibles que tenía. Usted llegó a la conclusión X igual a 1, de hecho ya lo encontramos, X vale 1, pero no llegó a la conclusión de X igual a 0. Y digamos que aquí a nivel gráfico usted ya sabe que X vale 0, pero donde la gráfica esté montada por allá lejísimos y sea como algo así, ahí sí esta X de acá no vale 0, esta X de acá sí tiene un valor. O sea que si usted hace esto está eliminando ese valor, o sea estaría perdiendo soluciones. Entonces eso no es debido. Las fórmulas cuadráticas, las formas cuadráticas, como la vemos acá, como X cuadrado igual a X, se resuelven siempre comparando con el 0, o sea, igualando a 0. O sea, esto que está sumando lo pasamos a restar. Y cuando ya lo tiene comparado con el 0, tiene dos alternativas en una cuadrática. Si el polinomio me lo permite y puedo factorizar, esa es una manera. Si no, podemos utilizar fórmula general, o sea, la famosa fórmula que dice que X es igual a menos B más o menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2 veces A. O sea, a través de esta fórmula. ¿Listo? Es una fórmula, yo respeto, el que la quiero utilizar está en su derecho. Para eso es un recurso matemático, pues para utilizarlo. De hecho, en ecuaciones diferenciales eso se utiliza muchísimo. O sea que es un recurso muy válido. Pero para este caso, en vez de ponerme a hacer todo ese procedimiento, pues más fácil yo digo que los dos tienen la X repetida. O sea que es común. En los dos elementos saco factor común X, me queda X menos 1 igual a 0. Por comparación de términos, la primera X debe valer 0 y la segunda X debe valer 1. Y entonces llegué a las dos soluciones que teníamos que llegar. Una ya la habíamos como
¿cómo se dice? Término gamer, spoilear, algo así. Bueno, eso es cuando le cuentan a uno también el final de la película. Uno ya lo habíamos visto a través del error que cometimos y el otro es el otro lo habíamos visto por el gráfico. Bueno, pero la manera, muchachos, cuando ustedes tengan dos gráficos, curvas, y ustedes quieran saber dónde se encuentran esas curvas, pues tienen que hacerlo de esta forma, muchachos, igualando las curvas. Si usted me iguala las curvas, entonces encuentra los puntos donde vamos a integrar. Bien, hasta ahí, pues, bueno, discutimos mucho sobre el tema, pero no es nada complejo. ¿O a quién le pareció muy complejo eso? Alguien que tenga una pregunta sobre el tema. Bueno, entonces, una vez ya tengo eso, ya sé por lo menos que el área va a ser la integral desde 0 hasta 1, ya me levanté por lo menos este pedacito, de la función, llamémoslo así, dentro de valor absoluto por dx. Y aquí entonces yo digo, bueno, ¿y quién es la función? Si es que me están dando dos, ¿cuál cojo? Entonces aquí es donde viene la necesidad del análisis, y eso también nos evita poner valor absoluto de ahora en adelante. Cuando usted vaya a graficar, cuando se va a encontrar el área, usted va a trazar como una vertical, de abajo hacia arriba. Y dice, ¿por dónde estoy entrando al área? ¿Por dónde? ¿Por la recta arriba o por la recta abajo? ¿Por la curva abajo? Por la abajo. Eso. ¿Y estoy saliendo por dónde? Arriba. Por la recta. Entonces, entro por la parábola y salgo por la recta. ¿Listo? Alguien también lo dice así. La que está arriba menos la que está abajo. Entonces se puede hacer así. Entonces, en este caso, la función f de x va a ser lo siguiente. La que está arriba, la ponemos de primerita, menos la que esté por debajo, o sea, por donde entro. O sea, como yo lo analizo, es por donde salgo menos por donde entro. Mucha gente dice, la que está por encima, la superior, menos la inferior. También es otra manera de verlo. Y la inferior en este caso es x al cuadrado. Entonces, para hacer eso, usted siempre dice, bueno, ¿por dónde? ¿Cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo? ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Eso tiene demostración. Entonces yo voy a poner por acá un poquito la demostración. Si yo tengo una recta que viene así, que va desde 0 hasta 1, entonces yo puedo calcular todo este área. ¿Listo? Si yo tengo una recta que viene así, que va desde 0 hasta 1, entonces yo puedo calcular este área, donde esta que está acá es x al cuadrado y esta que está es x. Ahora, ¿cómo será la recta que involucra las dos? Se supone que la recta completa tiene esto, pero yo le acabé de montar una curva. O sea que le estoy quitando área o no le estoy quitando. Al área que tenía la recta, ¿cierto? Le estoy quitando ¿qué? ¿Le estoy quitando este pedazo de acá o no, muchachos? Sí. ¿Y ese pedazo quién lo tiene? Vea. O sea que el área total es el área de la recta X menos la que le acabamos de quitar. ¿Listo? Bien. Obviamente, donde uno enseña eso así, la gente pega un tiro buscando esas relaciones geométricas, sobre todo porque la geometría en Colombia, en los colegios es un asco. No, respeto a todos los profesores, pero pues en términos de geometría estamos muy atrasados. Entonces siempre vamos a ver así, la superior menos la inferior, la superior, la recta, la inferior, la parábola. Listo. ¿Cómo me va a quedar esto entonces? La integral que va desde 0 a 1, desde la superior x menos la inferior x cuadrado por dx. Y ahí no necesito ya poner valores absolutos ni nada de eso. Indiferente si está por debajo del eje x, si está por encima del eje x, indiferente de eso. Ahora sí, ¿qué me quedaría entonces aquí?
x al cuadrado dividido entre 2 menos x al cubo dividido entre 3, evaluado entre 0 y 1. Señor. O sea que cuando se halla el área entre curvas, el valor absoluto simplemente no se utiliza ya. No hay necesidad. Digamos que como es la resta de dos áreas, como es la resta de las dos áreas, pues realmente basta con que lo hagamos así. Bien. Ok, gracias. Vale. Bien, entonces la llevamos aquí, sería x al cuadrado entre 2 menos x al cubo entre 3. Pues esto me daría entonces un medio menos un tercio. Y pues mínimo común múltiplo 6. Entre este da 3, daría 3 menos 2. Y esto me da un sexto. Entonces, bueno, algo importante para que quede bueno, unidades cuadradas, unidades de área, ¿listo? Entonces, mire, cuando ustedes pidan calcular el área entre dos curvas, pues básicamente lo primero es hacer el gráfico, encontrar los puntos de intersección, encontrar cuál es la superior, cuál es la inferior, ¿listo? Y resolver. Bien. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, cuando no preguntan tanto yo me preocupo mucho, entonces voy a poner otro ejemplo, pero esto lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Del ejercicio anterior, calcular el área en el intervalo, le voy a dar un intervalo a propósito, menos 2,1. De hecho, pongámoslo a menos 2,3 para que sea más entretenida. Muchachos, ejercicio para que practiquen justo en este momento. ¿Cómo harían ustedes esa integral? ¿Cómo harían ustedes ese área, perdón? Creo que tiene que dividir en tres partes. Pues sí, suena muy Andar. interesante y estoy de acuerdo con eso. El profe sería coger y tomar la integral. O sea, sí, o sea, partir a la mitad y coger. Cuando x es positivo, sería o sea, la recta Bien, menos la. resolvámoslo y me dice cuánto da. Bueno.
Bien, ¿alguien ya la hizo? Profe, una pregunta. Señor. O sea, ¿sería la suma de las áreas evaluadas en ese intervalo de cada función o no se podría hacer de esa forma? Sería la integral desde -2 hasta 3 de la función. Dejémoslo expresado como la función. Pero entonces esa función cambia mucho dependiendo del intervalo. Porque como dijo un compañero, hay que dividir las regiones de operación. Entonces, en una región es una función, en otra será otra distinta, y de eso se trata el ejercicio. Ya vamos a plantearlo aquí, vamos a tratar de dibujarlo. Les colaboro con el gráfico por lo menos. La parte fácil del ejercicio, el gráfico. Ay, disculpan el pulso. Entonces esto se divide en 3 áreas. Esta área de acá, esta área verde y esta área de acá. Y las 3 áreas se calculan en intervalos distintos. O sea que, como dice usted, pues sería la suma de las 3 áreas. Bien, ¿alguien ya lo hizo? Bien. Me dicen si quieren seguir intentando o lo hacemos aquí entre todos, como gusten.
Muchachos, la próxima semana, yo decidí hacer lo siguiente, ¿listo? Yo les iba a mandar un taller hoy, pero a la final decidí que mejor no. Quiero que el taller lo trabajemos en clase. ¿Les parece bien? Voy a mandárselo a la profesora Yuri para que ella también se los trabaje en aula. Entonces la próxima semana, día martes, ¿les parece bien si en ese horario de clase trabajamos el taller? Yo voy a estar conectado efectivamente, ustedes van a estar haciéndolo en sus casas, pero cualquier pregunta dice, profe, el ejercicio 3 del taller no he sido capaz de empezarlo, entonces yo le voy dando pautas, listo, para que practiquemos. La profe Yuri les colabora también en aula y bueno, y así practicamos un poquito lo que ya hemos visto. No sé si les parece la idea para que la trabajemos así. Pero ese taller, lo que ustedes adelanten junto con la profesora Yuri, me lo deben de entregar a la semana siguiente. Profe, Señor. ¿da 4 unidades cuadradas? Pues a mí me dio distinto, pero puede ser que yo me haya equivocado. Usted sabe que yo soy bueno para eso, para equivocarme. Yo también, profe. 4 unidades cuadradas, no, a mí me dio como que un sexto. Bueno, ya hay unos resultados, vamos a debatirlo. ¿Alguien más le dio 4 unidades cuadradas? No, Bien, listo. Entonces vamos a plantearlo. Vamos a ver aquí en esta partecita la estructura por lo menos de la función. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los intervalos. ¿Cómo se hacen estas integrales? Es el mismo ejercicio, pero como me están obligando entre menos 2 y 3, me están obligando. Entonces mire que la función está, ¿cómo decirlo? La función tiene muchas áreas que calcular. Por ejemplo, la que está sombreadita en rojo, podríamos llamar que es un área 1, la que está sombreada en verde es un área 2 y la que está sombreada en amarillo sería una tercera área. Para cada una de ellas, digamos que la integral puede ser distinta. Entonces usted lo puede dividir por áreas, y calcularlas por independiente y al final sumarlas todas. Eso se puede hacer. ¿Cómo lo hago normalmente yo? Pues yo planteo la integral. Yo planteo la integral que va desde menos 2 hasta 3 y voy a decir que va a ser de la función por dx y le ponemos el valor absoluto, pues diciendo que va a ser un área. Pero esto hay que partirlo en 3 regiones. Primero, la primera región, que es lo que está sombreado en rojo, es la integral que va desde menos 2 hasta 0 de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién está por encima de esa función en ese intervalo? ¿Quién está por encima en el área? X cuadrado. ¿Quién está por debajo? X. Entonces, le restamos x cuadrado menos x por dx. Más la integral que va desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta 1. ¿Quién está por encima en ese caso de la función? La recta. ¿Quién está por debajo? La parábola. Y nos falta sumarle la última. La corremos más por acá y yo borro aquí. Y nos faltaría sumarle la última, antes borramos aquí, que sería la integral que va desde dónde hasta dónde, que va desde 1 hasta el tercer intervalo. ¿Y quién está por encima en la recta amarilla? Pues está la parábola. ¿Quién está por debajo? La recta. Entonces, si usted dividió las integrales de esta manera y resolvió, pues el ejercicio debería estar bueno. Vamos a terminarlo a ver cómo nos va. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Esta es la parte más dura del ejercicio realmente. no, profe, ninguno. Entonces mire que es el concepto, ¿cierto? Como la gráfica la recta no siempre está por encima de la parábola, o la parábola no siempre está por encima de la recta, pues se parten las regiones donde sí está por encima y las regiones donde está por debajo. Y ahí en ese momento pues cambiarían las funciones. Una vez usted ya lo determina así, ¿alguien iba a preguntar algo? Ese es el porqué de que hay que graficar. Ese es el por qué es necesario graficar, correcto, sí.
A no ser que usted sea una máquina y se imagine eso en la cabeza y dice, de tanto a tanto, listo, que los conozco, ¿no? Hay gente que, mis respetos, viejo. Hay gente que yo me le quito el sombrero, viejo. Entonces la integral desde menos 2 hasta 0 de x cuadrado menos x por dx. Entonces yo voy a resolver cada una de las integrales por cuestiones de espacio por independiente. Esa integral, recordemos que era la que estaba aquí del lado izquierdo, ¿cierto? Vamos a resolverla. Entonces sería ¿quién? Esto sería x al cubo dividido entre 3. Mira que resolver muchachos, las integrales de las áreas es fácil. ¿Qué es lo difícil? Pues analizarlas. Pero ya la integral que queda son integrales sencillitas, no son integrales tan complicadas. A no ser que pues, el profesor se tire pues ahí como una mala fe y le ponga algo más pesado, ¿listo? Pero normalmente eso es así de fácil. Entonces esa integral iba entre menos 2 y 0, si la evalúo en el límite superior, 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado es 0, entonces digamos que en el límite superior da 0, menos el límite inferior, ¿cuánto sería el límite inferior? Menos 2 elevado al cubo da menos 8 tercios, menos 2 al cuadrado da 4, pero con este menos de acá da menos 4 medios, ¿listo? Si simplificamos un poquito más, aplicamos signos aquí, menos con menos me da más, 8 tercios aquí, 4 medios es 2 y menos por menos le da más, entonces esto me da más 2, o sea que me quedó 8 tercios más 2. Hasta ahí como vamos, ¿bien? Bien, profe. Bueno, podemos tratar de dejarlo en una única fracción, sería 8 tercios más 2, ¿cuánto sería eso? Eso sería 6 y 8, 14 tercios, ¿no? 14 tercios. Me corrigen si me equivoco, muchachos. Que para los que no me conocen, soy especialista en equivocarme en este tipo de cosas, porque soy muy despistado. Vamos a hacer entonces la segunda integral, la integral que va desde 0 hasta 1, pero la función es x menos x al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacer la integral que va desde 0 hasta 1 de x menos x al cuadrado por dx. Esta integral entonces como resultado da x al cuadrado dividido entre 2 menos x al cubo dividido entre 3 evaluado entre 0 y 1. Para el límite superior me va a dar 1 medio menos 1 tercio. Y para el límite inferior pasa como en el primer ejercicio, si lo evalúo en 0 pues va a dar 0, entonces no lo pongo. Si lo resuelvo pues esto me da 6 acá, ¿cierto? Me daría 3 menos 2 y esto me daría 1/6. Ya llevamos 2 de las 3 integrales. Vamos finalmente a la última integral, que es la integral que va desde 1 hasta 3. Esa integral de x cuadrado menos x por dx. Entonces vamos a hacer la integral que va desde 1 hasta 3 de x cuadrado menos x por dx. O sea que ¿quién sería esto? X a la 3 sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2. Y lo vamos a revisar entre 1 y 3. Entonces yo digo, si lo valido en el límite superior, esto sería 3 al cubo. 3 al cubo es 27, dividido entre 3 a la 1, 27 dividido entre 3 da 9, menos 3 al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado me da 9, dividido entre 2, pues sigue siendo 9 medios, ¿listo? Menos límite inferior. Si lo evalúo en 1, entonces me daría 1 al cubo es 1, entre 3 da 1 tercio, menos 1 al cuadrado es 1, entre 2 da 1 medio, ¿listo? Resolvemos aquí, me va a quedar 9 menos 9 medios, menos 1 tercio, más 1 medio, resolviendo aquí pues lo del signo. ¿Cuánto nos daría entonces esto que está acá? Ahí se pueden agrupar términos, de hecho sí, me quedaría 9 menos 9 medios más 1 medio, este es negativo, este es positivo, me quedaría 8 medios negativos, o sea 8 medios es 4 menos 1 tercio, o sea que 9 menos 4 es 5 menos 1 tercio, resolvemos acá, entonces esto le va a dar 14 tercios.
¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿quién sería el área ahorita sí? Pues el área sería la suma de los resultados de las tres integrales. ¿Cuánto es la primera? 14 tercios. ¿Cuánto dio la segunda? Un sexto. ¿Y cuánto dio la tercera? 14 tercios. 14 tercios más 14 tercios pues le va a dar 28 tercios, pero pues hagámoslo una vez con mínimo como múltiplo. No, mentira, hagámoslo porque es más fácil entre dos. 28 tercios más un sexto. ¿Y cuánto nos da eso? Mínimo entre los dos es 6. 6 entre 3 da 2 por 28, 56. Más 6 entre 6, 1 por 1 da 1. Entonces me queda 57 sextos. Unidades al cuadrado. Pues no sé en qué dan ahorita, pero me da distinto, pero considero que está. ¿Ah? Eso se puede simplificar y daría 19 medios. 5 más 7, 12 entre 6, sí tienen tercera, sí señor. Bueno, listo. ¿Cuánto da? Pues no me cabe en la hoja, usted ya lo hace. Pero sí, tiene razón. Si usted coge 5 más 7 le da 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto 57 es múltiplo de 3 y 6 es múltiplo de 3 también. ¿Cuánto da entonces, compañero? 19 medios. 19 medios, entonces la solución. Listo. Y listo, muchachos, vea, ese es el tema de las áreas entre las curvas. Siempre buscar cuál es la superior, buscar cuál es la inferior. Bien. Bueno, la clave del ejercicio está, repito, en la parte de aquí abajo. Esto lo demás, pues simplemente fue evaluar. Sin embargo, al evaluar hay que cogerle práctica porque conozco estudiantes que hacen todo bien y en la parte de evaluación se quedan corticos y pues ahí se tiran la evaluación. ¿Listo? Se tiran lo que podría ser un ejercicio perfecto y lo dejarían como un ejercicio con errores y ahí hay problemas. Bien, muchachos, entonces, ¿hacemos otro ejemplito o qué? Sí. Bien, Sí. bien, otro ejemplito. Los ejemplos son bien. Hagamos otro ejemplito, tratemos pues de los temas que tenemos, reforzarlos mejor. Bien, entonces. A ver qué me invento. Hay uno muy interesante, ¿no? A ver si me acuerdo las funciones. Ejemplo. Calcular el área. Calcular el área entre las curvas y1 igual x al cuadrado menos 2 y y2 igual a menos x al cuadrado pero más 2. En el intervalo la voy a poner más fácil para que lo puedan graficar bien. Lo voy a poner aquí con 4. Lo vamos a poner aquí con 4 para que nos quede una manera más fácil de graficar. En el intervalo de menos 6 a 2. Listo. A ver cómo nos va con eso. Bien. Aparentemente, ¿cómo parece el ejercicio? ¿Parece complicado? ¿Les parece fácil? Escucho comentarios. Si usted lo tuviera que hacer en este momento, yo dijera, bueno, muchachos, quiz, hagan ese ejercicio. Ustedes, aparte de echarme un madrazo, ¿qué más se les ocurriría? No, pues lo veo.
Son dos parábolas así entre sí, ¿no? Una hacia arriba, otra hacia abajo. Si son dos parábolas, una que se abre hacia arriba, una que se abre hacia abajo, tiene toda la razón. De hecho, son simétricas las parábolas porque mire que una es x al cuadrado menos 4 y la otra es menos x al cuadrado más 4. Eso implica que algo de simetría tengan. Tiene toda la razón. ¿Quién habló? ¿Cristóbal? Sí. Ah, bueno, Cristóbal, sí, tiene toda la razón. Entonces les voy a colaborar aquí con el gráfico, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a graficar ambas funciones. Se van a dar cuenta que no todos los procesos son tan rigurosos como por ejemplo en este caso. Entonces decimos para Y1, ¿quiénes serían los cortes? Con X. Entonces sería X al cuadrado menos 4 igualándolo a 0, factorizando esto sería X menos 2 por X más 2, ya que es una diferencia de cuadrados, o sea que X me va a dar 2 y X me va a dar menos 2. O sea que para el primer gráfico, que es X al cuadrado menos 4, vamos a tocar el eje X en 2 y vamos a tocar el eje X en menos 2. Entonces lo vamos a ponchar aquí. Entonces hay una cosa que se llama la geometría de las funciones. Vamos a tratar de explicarlo por acá para que todos entiendan lo que voy a hacer. La geometría de las funciones radican con conocer la función fundamental, en este caso x al cuadrado que se abre hacia arriba. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo tengo una función x al cuadrado? Entonces yo les decía a los estudiantes de cálculo 1 del semestre pasado, yo les decía, bueno muchachos, si ustedes tienen una función original y usted la quiere mover sobre el eje, si usted la quiere subir una cantidad de unidades, ¿cierto? Entonces lo que tiene que hacer es que a la función le va a sumar la cantidad de unidades que la quiere subir. En este caso, si la quiere subir K unidades. Por el contrario, si usted lo que la quiere es bajar, entonces digamos que sea desde por acá que empiece, entonces a eso que está ahí le va a restar K unidades. O sea que aquí le vamos a restar, aquí está menos K. O sea que la función original, que es x al cuadrado, yo puedo coger ese vértice y subirlo simplemente sumándole un valor k, o bajarlo simplemente restándole un valor k. Pero esa es la función original, la x cuadrado. Ya por ejemplo, si tiene x cuadrado menos 6x, digamos que ese concepto de sumarle 6 o restarle 6 no me la va a desplazar como yo quiero, solamente si es x al cuadrado puro. ¿Listo? Lo mismo lo podríamos hacer con el seno, con el coseno, con casi, pues con todas las funciones puras, por así decirlo. ¿Listo? Si uno revisa este concepto, entonces uno dice, bueno, eso básicamente lo que está haciendo es desplazarla sobre el eje Y, moverla sobre el eje Y. Entonces yo tengo que revisar lo siguiente. X al cuadrado puro es una parábola que se abre hacia arriba. Pero como dice menos 4, entonces el vértice empieza ahí, en menos 4. Ahí empieza el vértice y desde ahí empieza a abrirse hacia arriba. Entonces usted ya encontró que pasa por 2 y encontró que pasa por ¿dónde? Encontró que pasa también por menos 2. Listo. Disculpen ahí los garabatos, yo dibujo muy feo. Bien, y entre más trato de corregir, como que peor me va. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar este menos 2. Y voy a corregir por gráfico lo que no fui capaz de hacer aquí con pulso. ¿Listo? Bien. Para todo fue claro graficar eso que está ahí. Sin embargo, si usted quiere calcular el vértice de la función y eso, usted lo puede hacer. La otra gráfica, ¿cómo sería? Pues para Y2 podemos hacer el mismo análisis. Para Y2 podemos hacer el análisis de lo siguiente. Encontramos los cortes con X. Entonces sería menos x al cuadrado más 4 igual a 0. De hecho yo quiero traer la x positiva, multiplico por menos 1 a ambos lados de la igualdad, me quedaría x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y resulta que me doy cuenta que son los mismos cortes porque me produjo la misma función. Entonces un corte va a estar en 2 y el otro corte va a estar en menos 2. O sea que la otra gráfica viene así. Como se abre hacia abajo, viene así. Y acá en este punto pues vamos a decir que estamos en x igual a 4. O sea que en el intervalo menos 6 pues,
Vuelvo y pido disculpas por la distancia entre los puntos. Vamos a suponer que aquí está el 6. Entonces aquí tengo una región. Por acá voy a tener otra región que va desde menos 2 hasta 2. Y voy desde menos 6 hasta 2. O sea que aquí mocho. Hasta aquí voy. Entonces tengo que calcular cuántas áreas. Tengo que calcular el área de la región que sombríe en rojo. Y el área de la región que sombríe en verde. Entonces tengo que calcular dos áreas. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo les fue con el gráfico? Bien, no, eso no es difícil. ¿Listo? Bien, entonces vamos a plantear la integral. ¿Qué me ayuda a plantear la integral? ¿Cómo podemos calcular ese área? Entonces uno dice, esto es menos 6, ¿no? Va a ser la integral que va desde menos 6 hasta ¿dónde, muchachos? Hasta menos 2. Hasta menos 2. ¿Y cuáles serían las funciones, compañero? Menos x Sería al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4, sí señor. Entonces la ponemos en paréntesis, x al cuadrado menos 4 menos, ¿cuál es la otra función? Menos x al cuadrado más 4. Menos x al cuadrado más 4 por dx. Más la otra integral, ¿cómo sería la otra integral? Entonces estaba desde menos 2 Menos 2 hasta 2. De menos x al cuadrado más 4. La que está por encima es menos x al cuadrado más 4. Y la que está por Menos. debajo, X al cuadrado menos 4. x al cuadrado menos 4. ¿Todos están de acuerdo con este planteamiento? Sí, profe. A mí me parece que el planteamiento está Profe, bien. profe, Señor. uno ahí podría, digamos, el compañero dice de menos 2 hasta 2, pero uno puede decir desde menos 2 hasta 0 y desde 0 hasta menos 2, o es una O de 0 a bobada. 2, de 0 a 2. De menos Ajá, 2 a de 0 y de 0 a 2. Sí, Se podría multiplicar de 0 a 2 y multiplicado por 2. Entonces, Sí, la- sí, o sea, lo que me dice Cristóbal tiene todo el sentido. Dice, esta área, desde acá donde estoy sombreando, es la misma del lado derecho que es la misma del lado izquierdo. Pues calculo desde menos 2 a 0, pero la multiplico por 2. Y eso es válido y ayuda a reducir bastante el ejercicio. Lo que dice el compañero Steven también, mira, desde menos 2 hasta 0 y desde 0 hasta 2. ¿Por qué de una vez lo hacemos completo? Porque realmente da el mismo resultado, pero sería hacer una integral de más, cuando no tiene sentido. La idea de partir la integral siempre es cuando hay un cambio de las funciones, me explico. Mira que desde menos 6 siempre la gráfica x al cuadrado menos 4 está más grande que la gráfica menos x al cuadrado más 4. O sea que la gráfica azul es más grande que la roja, pero hasta que llegan a menos 2. Porque una vez llegan a menos 2, la que se puso por encima ahorita fue la roja. Y la que se puso por debajo fue la azul. Entonces, cuando usted parte la integral, cuando usted la parte, realmente lo que busca es cuando hay esos cambios de que la gráfica se invirtió, la que estaba por encima ya no está por encima, ya estás por debajo. Entonces ahí en ese momento hay que partir la integral. ¿Listo? ¿Por qué no la parto en 0? Porque desde menos 2 hasta 0 la gráfica roja está por encima de la gráfica azul. Y desde 0 hasta 2 la gráfica roja sigue estando por encima de la gráfica azul. Entonces, si yo lo hago desde menos 2 hasta 0 y desde 0 hasta 2, sería agregar una integral de más sin necesidad. Pero, compañeros, usted tiene toda la razón, se puede hacer y va a dar el mismo resultado. Y va a dar el mismo resultado, ¿listo? Bien. Bien, entonces, antes de operar, siempre, antes de hacer las integrales, hay que hacer las operaciones internas. Eso es ley de la matemática. No vamos a incumplir con esto. Para acá tengo x al cuadrado menos 4, menos con menos me da más por menos me da menos,
más la integral que va desde menos 2 hasta 2 de menos x al cuadrado más 4, menos por más me da menos x al cuadrado, menos por menos me da más 8 por dx. Agrupamos términos semejantes, que sería la integral desde menos 6 hasta el menos 2 de 2x al cuadrado menos 8 por dx, más la integral de menos 2 hasta 2 de menos 2x al cuadrado más 12. Es que yo, ¿por qué puse 8? Acá hay un error mío. Aquí puse, aquí es 4, sino que yo le sumé en la cabeza y puse 8, más 8 por dx. Bien, y listo, ya resolvemos las integrales. Digamos que aquí ya todo se vuelve carpintería, se vuelve lo más fácil del mundo. Esto sería 2x a la 3 sobre 3, menos la integral de 8, que es 8 por x, evaluada entre menos 6 y menos 2, más, por acá me da menos, entonces ponemos así entre paréntesis, menos 2x a la 3 sobre 3 más 8x, y esto lo vamos a evaluar entre menos 2 y 2. Y listo, compañeros, esa sería la solución a esa integral. La evaluación se las dejo a ustedes la hacen en su casita con mucho cuidado, con mucha su vaina y su pitillo, ¿cierto? Eso es pura calculadora, pero lo más importante es el planteamiento que ya quedó aquí mostrado. Entonces ustedes terminan el ejercicio en su casita con un poquito de cafecito, un juguito, para que nos rinda pues el tiempo el día de hoy. Muchachos, hasta ahí, ¿que alguna pregunta? No, profe. Bien. Continuemos entonces. Bien. Otra función así bien, un ejercicio pues que es muy largo, pero bueno, hagámoslo porque después aparece en un taller y necesito que tengan el ejemplito por ahí. Calcular el área encerrada entre y1 igual al seno de x, y2 igual al coseno de x, entre 0 y 2pi. Bien, esta área es bien particular porque requiere primero pues de trigonometría para graficar. Esa no es la parte difícil, esa la hacemos y no es tan difícil. Segundo, requiere de que usted sepa calcular los ángulos y que conozca por lo menos los ángulos más básicos de estas dos funciones. Así que bueno, vamos a plantearnos un poquito. La idea es que cada ejercicio nos traiga más recuerdos todavía. Y si no lo ha visto, pues que nos traiga conocimientos. Tenemos la variable x, entonces por acá vamos a tener las relaciones de y. Vamos a dibujar entonces la función seno. La función seno es una función que tiene unos ángulos especiales. Por ejemplo, el ángulo especial de la función seno, vámonos por acá, va a estar en pi medios, más o menos la misma cantidad. Aquí voy a tratar de pulirme lo que más pueda, pero ustedes saben que lo mío no es la estética. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner acá una línea. Vamos a poner acá otra línea. Listo. Vamos a sacar por acá. Tiene que haber una escuadra. Entonces vamos a medirlo pues entonces para que nos quede con una buena métrica. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner, voy a bajarlo esto más.
Entonces por acá voy a poner pi medios, o sea que otra unidad será pi, otra unidad será 3 pi medios y otra unidad será 2 pi. Ahí ya tengo mi gráfica de 0 a 2 pi. ¿Listo? Esta misma escuadra me sirve para... Está buena la aplicación esta. Tiene cositas. Listo. Entonces, vamos a decir que 2 cuadritos hacia arriba va a ser entonces una unidad. Y se supone entonces que 2 cuadritos hacia abajo serán la otra unidad. Menos 1. Bueno, ahí tratamos de por lo menos darle una métrica a esto, que era de pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Eso van a ser los valores en los que me voy a mover en el gráfico. Vamos entonces a tratar de graficar el seno. ¿Cómo se grafica el seno? El seno empieza en 0. Vamos a tratar de ponerlo con rojo. Empieza en 0. Justo aquí en pi medios para los que no conozcan, en grados son 180 grados, para que lo trabajen así, si lo están trabajando la calculadora en modo DEC. En pi medios vale 1, en pi vale 0, en 3 pi medios entonces viene para el menos 1 y en 2 pi viene para el 0. Entonces esto es una grafiquita que hace como así. Y esta es como la función seno. ¿Listo? Claro que aquí vamos a necesitar unos valores muy interesantes. Vamos a darlo así. Ahí me da más espacio para trabajar. La función coseno, por el contrario, empieza en 1, empieza a caer, en pi medios vale 0, ¿cierto? Aquí en pi vale menos 1. Aquí en 3 pi medios ubica nuevamente el valor de 0, ¿listo? Y aquí en 2 pi regresa a valer 1. Listo. ¿Cuáles son las regiones que tengo que calcular entonces para determinar un área encerrada entre las curvas en ese intervalo? Pues la primera región que tengo que calcular es esta. La segunda región que tengo que calcular es esta. La tercera región que tengo que calcular, nuevamente alrededor con esta, es esta. Entonces son 3 regiones que tengo que encontrarle el área, esas 3 regiones. ¿Por qué sé que son las 3 regiones? Porque mire que la gráfica negra iniciando desde 0 está por encima de la gráfica roja. Pero una vez pasan un punto que todavía no conozco, vamos a determinar ese punto aquí con azul, este punto que todavía no lo conozco, entonces es la gráfica roja que se pone por encima de la gráfica negra, hasta que llegan a este otro punto, donde la gráfica negra se vuelve a poner por encima de la gráfica roja. ¿En qué consiste en todo esto que está acá? Consiste en que debemos encontrar cuáles son estos valores. ¿Cuál es este valor acá? ¿Y cuál es este valor acá? Y muchas personas seguramente ya se lo saben y una vez lo vamos a decir acá. Eso es pi cuartos. Y bueno, este no recuerdo todavía. Creo que son 5 pi cuartos, creo que. Entonces el de acá la verdad no lo recuerdo. Creo que son 270 grados, 270. Bien, alguien si tiene calculadora, calcule el seno de 270 y el coseno de 270. Si eso da lo mismo, entonces son 270 grados. Bien, recuerda entonces que pi, en este caso, como estoy trabajando en radianes, un pi radian equivale a 180 grados. Esto no se nos puede olvidar. Bien, muchachos, matemáticamente, ¿cómo demuestro que la solución está en pi cuartos o en lo que esté trabajando? Entonces, sencillo. ¿Cómo calculamos las intersecciones entre dos rectas? Con eso empezamos la clase. ¿Cómo se calcula?
Mejor. ¿Igualando quién? ¿Y1 con Y2 o qué? Sí, sí. Eso es lo primero que hay que hacer, igualar Y1 con Y2. Decimos, igualamos Y1 igual a Y2. O sea que el seno de X es igual al coseno de X. Y el seno de X es igual al coseno de X en 45 grados, que son pi cuartos. Pero el otro lo vamos a calcular, entonces decimos lo siguiente. ¿Cómo se calcula esto? Pues seno de X y ese coseno que está multiplicando a un 1 imaginario, lo voy a poner acá, pasaría a dividir acá entonces coseno de X igual a 1. Acá tengo dos funciones trigonométricas, pero hay una relación entre el seno y el coseno, esa la vimos empezando el curso. Seno sobre coseno, ¿qué es? Tangente. Tangente, correcto. Me queda que la tangente de X es igual a 1. Ahora, ¿cómo hago para encontrar el argumento de la tangente en este caso? O sea, el ángulo. ¿Cómo despejo la X? Pues la X se despeja a través del concepto de la función inversa, que en este caso es el arctangente de 1. Entonces usted en su calculadora pone ese arctangente, que su calculadora le debe aparecer así como tangente a la menos 1 de 1, y me dice qué valor le da. ¿Listo? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Su calculadora, revise la que la tenga en modo DEC. En modo D, no en modo R, sino en modo DEC. Aquí en modo DEC. ¿Listo? Entonces cuando usted hace eso, le va a decir que esta X vale 45 grados. Porque este es el dato de la calculadora. Calculadora. ¿Listo? Sin embargo, pues yo ese datico ya lo conocía. Recuerde que usted, para pasar de grados a pi radianes, ¿qué tiene que hacer? Pues multiplicar por pi y dividir por 180. Si usted coge 45, lo multiplica por pi y lo divide entre 180, pues esto le da pi cuartos. ¿Listo? 45 entre 180 da un cuarto. Y la calculadora no le va a decir cuál es ese valor que estamos buscando. Es que ese ya lo teníamos, por eso lo puse. Pero hay una simetría en las ecuaciones trigonométricas que se tiene que conocer. Por ejemplo, si yo trazo aquí una línea puntiaguda, tengo que saber que de acá hasta acá hay una distancia. ¿Y esa distancia vale cuánto, muchachos? ¿Cuánto hay desde 0 hasta pi cuartos? ¿Cuánta distancia hay? Pi cuartos. Entonces, esa misma distancia la hay desde acá hasta este punto por simetría. O sea que de acá a acá, ¿cuánto hay? También hay pi cuartos. Entonces, ¿cuánto es el valor que está antes de eso? Pues usted dice, bueno, pues si aquí hay 3 pi medios, le quitamos pi cuartos, pues es como regresarme hasta este punto. O sea que ese punto lo voy a conocer a través de esta resta. Si yo lo resuelvo, me quedaría entonces que ¿cuánto vale ese punto? 5 pi cuartos. Bueno, entonces no estaba tan equivocado yo con el 5 pi cuartos. Entonces, acá en este momento, bueno, ya no sé dónde me van a meterle líneas a ese gráfico, eso ya está lleno de garabatos. Llamémoslo acá. Este punto de acá lo vamos a sacar por acá, le vamos a decir que eso es 5 pi cuartos. Pero no espere que eso se le dé una calculadora, porque una calculadora no le va a dar ese valor. La calculadora yo ya lo expliqué, bueno, a los que vieron conmigo cálculo 1 les explicaba. Lo que él tiene son unas rectas que van así en la calculadora, y él lo que calcula son valores entre menos pi y pi. Y entonces los valores entre menos pi y pi, los positivos se los van a arrojar con valores antes de 180. Y los negativos se los van a dar en ángulos negativos de 0 a menos 180. Por eso la calculadora nunca te va a arrojar esos valores que pasan el valor de pi, que sobrepasan el valor de 180. Esos toca calcularlos a ojo. Pero entonces esto es un trabajo de cálculo 1. Y mi pregunta es, muchachos, ¿ustedes con lo que vieron en cálculo 1 sabrían hacer esto?
Bueno, silencio en el aula. Bien, bueno, yo asumo entonces que de pronto había que repasarlo. Dejémoslo así, había que repasarlo. ¿Listo? Vamos entonces ahorita sí. Yo les voy a plantear la integral, pero la integral la solucionan ustedes porque la idea es que practiquen un poco. ¿Cómo vamos a plantear la integral? Entonces ya digo, la integral ya quedó montada. Mira, esta integral ya quedó montada. El área entonces va a ser igual a ¿quién? A la integral que va desde ¿dónde? Desde 0 a pi cuartos. ¿Quién es la superior de 0 a pi cuartos? Recuerda que la línea negra es coseno y la línea roja es seno. Muchachos, de 0 a pi cuartos, ¿quién está por encima? ¿Seno o coseno? ¿Ah? Coseno. La línea negra es coseno y la línea roja es seno. ¿Está por encima quién? El coseno. Entonces sería coseno de x menos la que está por debajo, que es quién? El seno de x por el diferencial, más la integral que voy desde pi cuartos hasta ¿dónde? Hasta 5 pi cuartos. ¿De quién? De la que está por encima, seno de x menos coseno de x. Más quién? La integral que va desde 5 pi cuartos hasta 2 pi. ¿De quién? Del coseno que está por encima menos el seno que está por debajo. Entonces, ustedes les queda de tarea calcular también este resultado y decirme cuánto da esta área que acabamos de calcular. Bien. Cuando uno mete trigonometría, normalmente los salones se quedan así en silencio. No debería ser así, pero sucede. Por lo menos a mí me sucede mucho, porque yo uso mucha trigonometría. Me gusta mucho la trigonometría. Pero y a ustedes también les debería gustar siendo ingenieros. Les debería gustar la trigonometría. Ingeniero que no sepa trigonometría, entonces no es buen ingeniero. Y eso no es solamente en la matemática, eso es en las aplicaciones en sí. Para los electrónicos, déjenme decirle, se puede representar cualquier función, cualquiera, la que usted se logre imaginar, cualquier señal, cualquier representación de función o señal a través de la suma de senos y cosenos. Por eso, ¿cómo así? Usted puede dibujar una línea recta a través de senos y cosenos. Si yo soy capaz de dibujarle a usted una línea recta a base de senos y cosenos, donde lo que le modifican son la amplitud. Soy capaz de dibujarle una señal cuadrada. Esto no es una función porque tiene valores, dos valores para x y para y. Perdón, dos valores de y para un valor de x. Pero sí le puedo dibujar una línea, una señal cuadrada con senos y cosenos. Le puedo dibujar una función una señal diente de sierra. Para los electrónicos estoy hablando. Entonces, ese teorema donde se hace todo eso con senos y cosenos se llama series de Fourier. Aplicadísimo a algo que utiliza todo el mundo hoy por hoy, que son las comunicaciones. Todas las comunicaciones que ustedes conocen, como la de los celulares, como la comunicación de teléfonos fijos, la comunicación de radiofrecuencia, emisoras, señales de televisión, están montadas bajo series de Fourier. Fourier fue la persona que contribuyó, o sea, sin Fourier nosotros no tendríamos el sistema de comunicaciones que tenemos en la actualidad. O sea que entenderán que un ingeniero, quiera o no quiera, se tiene que untar de este cuento. Que soy ingeniero en sistemas, y si lo pone a trabajar en una empresa de comunicaciones, allá de pronto le va a tocar modular señales, y la modulación de señales se hacen a través de la representación de senos y cosenos, obviamente bajo otros criterios, no como los que estamos viendo acá, parecidos pero no iguales.
normal, listo. Cuando usted quiera calcular la máxima transferencia de una antena, en cuanto a señal, pérdida de decibelios y todo eso, eso se hace con funciones logarítmicas, polilogarítmicas, y también están montadas a veces en bases de senos y cosenos. Así que realmente, muchachos, yo realmente donde he trabajado y me ha tocado hacer ingeniería, pues me he tenido que untar de trigonometría. Por eso no coincido que no la enseñen en cálculo 1. Bueno, muchachos, ¿cómo la vieron hasta ahí? ¿Cómo vamos? Cansados, me imagino. Oye, pues ustedes no dicen nada ni para echarme un madrazo, ¿no? Bien, bien. Ni para insultarme. Digan algo, opinen. ¿Qué grupo más aburrido se vuelven ustedes a ratos? Digan algo. No, pues esperando el machetazo del parcial. ¿Qué? Y en el parcial si hablan de todo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se Bueno, hace? puede ser una pregunta. ¿El taller que vas a poner, lo vas a poner el mismo día o lo vas a poner con antelación? No, lo voy a enviar con tiempito, igual hay que socializárselo a Yuri. Yo creo que es que si no se me olvida, que tengo muchas cosas, mañana tengo muchas cosas que hacer, entonces no estoy seguro si me da el tiempo. Sí, pues Pero lo que con pues, tiempo yo creo que mañana se los estaría enviando. Por el que quiere ir adelantando estaría bien. La idea es que la clase le trabajemos duro a esto, vamos a trabajarle duro a lo que es lo que hemos visto, pues hemos visto antiderivadas, antiderivadas por sustitución, integral indefinida, integral definida, las sumatorias estas, ¿qué más hemos visto? Las sumatorias, ya el cálculo de integral definida, el área de una curva y el área entre curvas. Entonces mire que son muchas cositas. Entonces la idea es que practiquemos un poco. Mire que las integrales aquí son sencillas, porque ¿quién no conoce la integral del coseno? La integral del coseno es el seno, y la integral del seno es el menos coseno. O sea que las integrales salen inmediatas. Lo harto ahí es el análisis. ¿Qué fue lo más difícil de este ejercicio? No es resolver la integral. Lo más difícil es hacer el gráfico y entender cómo voy a partir la integral. Eso es lo más difícil. Pero ya una vez eso está hecho, pues más mamey. Bien, muchachos, entonces esas áreas entre curvas, Santiago, esas son áreas entre curvas, y vamos a ver si alcanzamos a ver otra cosa que me interesa a mí. Bien. Entonces nosotros habíamos visto teorema fundamental de cálculo. Vamos a cambiar de chip de este análisis por algo un poquito más más mecánico. Entonces nosotros habíamos visto algo que era el teorema fundamental de cálculo. Entonces, teorema fundamental de cálculo. Entonces yo ya los definí, no los voy a volver a definir, o sea, tanto el parte 1 como el parte 2, ¿listo? Pero los teoremas básicamente, uno de los teoremas es el que me permite hacer la integral definida, o sea, como la evaluación del límite superior menos el límite inferior, y el segundo teorema es el que me permite hacer lo siguiente. Vamos a hablar de una de las aplicaciones del teorema fundamental de cálculo, que es que si yo quiero derivar una función, ¿cierto?, respecto a x, y esa función es una integral definida desde una constante c hasta una función de x, ¿cierto?, de un f de t, no, de un g de t, de un h de t, pongámoslo así, por dt. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a h evaluado en f de x, ¿cierto?, más por f' de x. Entonces el teorema fundamental de cálculo me permite hacer eso. ¿Qué es la integral? Una antiderivada.
Y si yo derivo la antiderivada, ¿qué hago entonces? Con la antiderivada me regreso. Y con la derivada vuelvo y me lo deja en h, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? Como hay unos límites en este caso, entonces ese h, antes de volverlo a dejar donde estaba, fue evaluado entre la función. Por eso la función queda h evaluada en la función. ¿Listo? Y como usted está evaluando en una función, si la función es compuesta, pues aparece la famosa derivada interna. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos para que lo entiendan. Si yo le digo, derive la función, ¿cierto? Que es la integral desde 5 hasta x de 5t al cuadrado, ¿cierto? Por dt, ¿a qué es igual esto? Entonces esto es igual a lo siguiente. ¿Quién sería h de t en este caso? H de t sería 5t al cuadrado. ¿Quién es la función f de x en este caso? Pues según esto f de x, pues viene siendo la función que puse aquí arriba, o sea, en este caso x. ¿Cómo me dice entonces que lo debemos de representar? Pues esto entonces va a ser igual a ¿quién? A h evaluado en la función, o sea, h de x. ¿Quién sería h de x? Pues donde está t, pongo x, sería 5t al cuadrado. Ahora, ¿quién sería f' de x? 1, o sea que esto lo multiplico por 1. Entonces el resultado de esta operación de arriba es 5x al cuadrado. Espérate que aquí me equivoqué. 5x Profe, al disculpe, cuadrado por 1. Señor, ¿me puede volver a explicar ese pedazo? ¿qué parte, mi? Desde donde copió, mejor dicho, desde el principio. Pues esta es la definición. No hay nada que Eso, explicar. después de la definición. Por eso, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces empezamos a comparar. Esto es h de t, una función de tiempo, de una variable t. Entonces, por comparación, pues es el que acompaña el de t. Entonces, h de t es 5t al cuadrado. Este de arriba es la función de x. En este caso, pues por comparación, pues la función de x es x. ¿Qué necesito para resolver el ejercicio? La función h evaluada en f de x por f' de x. O sea, la función h, yo ya la tengo. La función f de x ya la tengo. Me faltaría derivarlo. Si lo derivo, pues me da 1. Entonces, ¿quién sería h de la función? Porque es lo que me dice aquí. Tengo que calcular el h de la función. Entonces sería el h de la función que es x. O sea que quedaría h en vez de t, h de x. O sea que cuando usted tiene h de x, del h de t original que usted tenía, tiene que ir a cambiar las t por las x. Entonces cambia las t por las x. Entonces si este 5t al cuadrado, la t la cambio por x, me queda 5x al cuadrado. Multiplicado por la derivada, pero la derivada dice que es 1. Entonces ya quedó 5t al cuadrado por 1, pues es 5t al cuadrado. O sea que la derivada respecto a x de la integral desde 5 hasta x de 5t al cuadrado por dt va a ser entonces 5x al cuadrado. Y pare de contar. Eso es teorema fundamental del cálculo. Vamos a hacer un segundo ejemplo a ver cómo nos va antes de terminar ya la clase. El segundo ejemplo podemos hacer que vamos a calcular la derivada respecto a x de la integral que va desde 2 hasta 4x por el seno de pi t dt. Entonces, ¿qué sería esto? Sencillo. Escoger y escribir la misma función que me dan acá, la misma función, o sea, el seno. Y donde está t, reemplazo por lo que me dicen acá. O sea que reemplazaría por ¿cuánto? Por 4x. Y lo multiplico por la derivada de esta función de arriba. ¿Cuánto es la derivada de 4x? 4. O sea que si reorganizo términos, esto sería 4 veces el seno de 4pi x. Otro ejemplo, a ver si se la pillan ya.
¿Cómo quedaría? ¿Qué me colabora? Raíz de 1 más Raíz de 1 más x a la 4 correcto, más 2x, por 2x, perdón. eso es correcto, Laye, es correcto. Entonces, muchachos, vean, no es pensar más, es vaya a coger la función, vaya a coger la función y métala donde está la t, eso es todo. Listo, sustituye la t. Entonces, esto me daría la raíz de 1 más x a la 4, como dices, por 2x. O sea que esto sería 2 veces la raíz de 1 más x a la 4. Bien, hay otros casos particulares de este teorema, pero los vamos a revisar en futuras clases, no en esta, sino en futuras clases, porque esta clase pues ya se acabó. Y entiendo pues que también tuvieron una jornada de ver 2 horas de aula a pasar a ver 2 horas de cálculo, pues ni los culpo si están cansados, porque pues, es una jornada extenuante. Y está el caso de algunos estudiantes que tienen todo el día viendo clase, entonces están muy cansados. 3 aulas seguidas. Juan Camilo, sí, recuerdo que usted me había comentado que le tocaba duro hoy. Así que bueno, muchachos, no, pues de antemano, antes es que participan porque ya han de estar cansados. La verdad es que pues los entiendo un poquito en esa parte. Próxima semana vamos a trabajar taller. Ahí yo sé que van a salir muchas dudas. Van a preguntar lo que nos están preguntando ahorita. Pero mejor que pregunten en el taller y no después en el examen, porque yo en el examen no me acuerdo de nada.